industria es más importante el capital, la ganancia, la rendición de las cuentas que se den. No es importante lo que viene aparejado. Y vamos a... Porque no me está abriendo. Vamos a ver. Otro de los elementos que es muy básico, pero que también va dentro del derecho internacional privado y también del derecho internacional público, es la famosa extradición. ¿Por qué? Porque para que alguien pida la extradición, además de haber un convenio, se deben de cumplir con ciertos requisitos. Triste el caso. Como evidentemente hemos hablado que el derecho penal es territorial. Sin embargo, hay excepciones a esa territorialidad de la ley penal, como lo vimos desde las clases anteriores, y una de ellas es la extradición. ¿Por qué? Que la extradición en la doctrina se ha considerado como una excepción de esa territorialidad de la ley penal, y esa excepción tiene que estar basada en ciertos elementos que benefician a la mayoría de los estados. Se considera que la extradición es un acto en virtud de la cual un gobierno de un estado entrega a otro gobierno de otro estado a un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un determinado delito para someterlo a la acción de los tribunales de justicia de este. Este acto sí requiere elementos precisos. En el caso de Guatemala, por ejemplo, se requiere que la doctrina ha hecho una clasificación que para que se dé la extradición se da porque se necesita dar certeza jurídica y hay ciertos delitos. Por ejemplo, los delitos de el lavado de dinero, los delitos de narcoactividad internacional, tráfico, tránsito, aquellos delitos que van contra la paz, la famosa, los delitos que van contra la explotación o la seguridad cuando hablamos de terrorismo. Y la doctrina ha clasificado que hay varios tipos de extradición. La extradición activa, que se da cuando un gobierno de un estado entrega al otro a un delincuente. Esta también se le considera la extradición propia. La extradición pasiva, que esta se produce cuando un estado
mediante la solicitud de otro, entrega a un delincuente para que sea juzgado en el país requiriente. También es la extradición propia. La extradición voluntaria eh, se produce cuando una persona que sabe que está siendo requerida para su extradición se entrega al gobierno del estado que lo busca para someterse a la justicia penal. Incluso se puede dar, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que los que más nos han pedido que extraditen es a personas que están vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes con Estados Unidos. Entonces, estas personas tienen que ser sometidas. El proceso es que el Estado requiriente lo manda y se nombra a un juez pesquisidor acá en Guatemala para que conozca la solicitud de los medios de pruebas que tienen y establecer si el delito por el que se está requiriendo también en el país de origen también está sancionado como delito en nuestro país. En este caso, por ejemplo, una persona que la están requiriendo puede oponerse y agotar toda la fase o en determinado momento pedir que se extradite o regresar al país o pedir que pueda irse al país que lo está requiriendo para conocer su extradición, para conocer su proceso. Es decir, puede estar ante el órgano jurisdiccional y en determinado momento no oponerse, sino decir, bueno, que me extraditen para solventar mi situación jurídica. La extradición, también esta se le conoce la voluntaria como impropia. La extradición extemporánea ocurre cuando el gobierno de otro estado, en donde se encuentra el delincuente, lo entrega espontáneamente sin haber ser requerido por ello con anterioridad. Y la extradición en tránsito es una meramente formal porque no es más que los permisos que se concede el gobierno de un estado para que uno o más delincuentes extraditados pasen por su territorio, por lo que el Código de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante, lo considera en su artículo 375 como un mero trámite administrativo. La reextradición surge cuando un tercer estado pide al gobierno del estado que lo había extraído basándose en el tercer estado en el que el delincuente cometió un delito en su territorio antes de cometerlo en su extradición. Por ejemplo, se recordarán el famoso caso de Pollo Ronco, que acá lo estaban sindicando, se va a México, lo había pedido en extradición Guatemala, si más recuerdo, y también Estados Unidos. Sí, ¿verdad? Y posteriormente él fue extraditado a Estados Unidos, solventó su situación un año, se declaró culpable por haber utilizado los bancos del sistema gringo con un cheque que le dio Taiwán como una regalía para aceptar ciertas cosas y regresó a nuestro país posteriormente a solventar su situación. Esto lo vamos a encontrar en el fundamento legal en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 8 del Código Penal y en las leyes especiales que lo regulen. Está la ley de procedimientos de extradición. En el derecho internacional privado es los tratados de extradición que se han formado y las declaraciones de reciprocidad. Quiere decir que no necesariamente tiene que haber un convenio de tratado de extradición, sino puede haber una declaración, por ejemplo, entre Estados Unidos y Guatemala, de reciprocidad, de que vamos a extraditar a unas personas que hayan cometido ciertos hechos delictivos para mantener esa armonía entre los estados. ¿Alguien me puede, por favor, leer el artículo 27 de el Código de, perdón, de la Constitución Política de la República de Guatemala?
te digo. Creo que Lenny tiene abierto su micrófono. Sí, ¿qué artículo dijo? 27. De la Constitución, ¿verdad? Por favor. Derecho de asilo. Guatemala reconoce el derecho de asilo y lo otorga de acuerdo con las prácticas internacionales. La extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. No se acordará la expulsión del territorio nacional de un refugiado político con destino al país que lo persigue. Bueno. Se establece que una persona, no solo estando en el territorio guatemalteco o en cualquier otro estado, puede pedir un asilo político por considerar que su estado o el estado que está requiriendo la extradición lo está requiriendo por ser un perseguido político. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver muy claro en el caso de Juan Francisco Sandoval y otras personas que fueron a Estados Unidos y han indicado que son perseguidos políticos en Guatemala. Ellos ya tienen varias órdenes de captura a nivel nacional y me imagino que se dicta la orden de captura a nivel nacional y se pide a través del Interpol, a través del Triángulo Verde, porque en el caso de que ellos ya llevan varios casos, que puedan ser extraditados. Interpol en Estados Unidos también tiene esos requerimientos. Sin embargo, ellos creo que hicieron unas solicitudes de asilo político y que son perseguidos políticos y que se les ha querido, como se establece que no se le puede requerir por delitos políticos y los que sean conexos a estos delitos políticos. Entonces, eso es lo que han estado utilizando. Entre los principios generales para los tratados de extradición, se tiene como principio general que la mayoría de estados reconocen, es que no se entregan a los nacionales cuando es por razones de dignidad nacional, salvo pacto de reciprocidad. Ay, por ejemplo, que estén, un ejemplo típico sería Israel y Palestina. ¿Ustedes creen que aunque los acusen a algunos palestinos o algunos israelitas en cada uno de los estados que cometieron delitos de lesa humanidad, a Israel mandaría a algún israelita para que lo vayan a juzgar en Palestina y viceversa? ¿Qué creen ustedes? No. Y dirían esto que por parte de dignidad, que no le van a garantizar sus derechos civiles y políticos, porque el hecho de que sean de dos estados que están en confrontación no se garantiza por esa dignidad nacional, aunque se habla que se veía venir, que es un conflicto exterior, pero se dan estos elementos. La otra es la exclusión de faltas o transgresiones, es decir, solo opera para los delitos y crímenes y tiene que ser crímenes en ambos estados. La exclusión de los delitos políticos o comunes conexos. Quiere decir que si me están persiguiendo por ir en contra de un estado autoritario venezolano, que he criticado el gobierno de Chávez, el gobierno de Maduro, soy un disidente o fui parte del gobierno y decido hablar en contra de él y tengo elementos que puedan perjudicarlo, me van a perseguir políticamente. En el caso de Nicaragua, o como les decía, lo que han manifestado algunos exfiscales, jueces que son perseguidos políticos en Guatemala por su lucha contra la corrupción. Entonces, en ese caso, aun y cuando haya una solicitud de extradición, porque todos sabemos que muchos de ellos están en Estados Unidos y en España,
pero no han dado con lugar la extradición, tomando en cuenta que se considera que son perseguidos políticos y aun y cuando se dice que estas personas cuando son perseguidos políticos, lo que hacen muchos de los estados es crear la vinculación o por un delito que se supone que no es político y lo que se ha determinado es que viene derivado de esa necesidad. Hola, mi amor. eh, de esa necesidad del Estado de perseguirlo, entonces que crea un delito común, pero es por la vinculación política que tiene para poderlo extraditar. Y aún así los estados, para garantizar la vida de estas personas, no los extraditan. La inscripción de desertores, como decía, puede ser que sea miembro del partido que estaba en el poder, que sea un partido autoritario, y deserta. Entonces, por ejemplo, aquellos que fueron miembros del ejército y desertan o que han estado en algún conflicto y desertaron, tampoco los permiten porque puedan ser objeto de extradición. La no aplicación de una pena distinta al extraditado, porque, por ejemplo, si en el país de que se le va a extraditar la pena tiene 5 años y en el otro tiene 20, no tendría razón de ser. Eh, la no aplicación de la pena de muerte, porque si en el país no hay pena de muerte y se le va a aplicar la pena de muerte, imagínense, sería más eh, gravosa esos hechos. También la doctrina ha determinado que se les puede extraditar o pueden mandarlos. Una de las opciones es que sean juzgados dentro del país y se le ponga la pena. Por ejemplo, eso está muy eh, legislado en Europa, eh, en la Unión Europea, aunque hoy por hoy acuérdense que se ha ido esa integración o esa Unión Europea, la idea que se tenía, se ha ido desquebrajando por motivos económicos. Los países con los que Guatemala se ha celebrado tratados de extradición es Bélgica, España, Estados Unidos, México, las repúblicas centroamericanas, a excepción de Panamá. El famoso caso de Serrano es algo que siempre se dice y que es una persona pues que en su momento tuvo el apoyo de los guatemaltecos para llegar al poder. Sin embargo, pues hay voces a favor y en contra de ese tiempo quienes vivieron acá. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda, compañeros? Por el momento no, Lick. Buenas noches. No. Bueno, les voy a empezar. Para la próxima, por favor, tengan la ley de migración eh, para que podamos ir viendo cuestiones de extranjería. Ley de migración, ¿algún decreto específico, Lick? Ahorita se lo doy, Perdón. espérenme, este se lo voy a enviar de una vez. Código de migración, perdón. Sí. El 44-2016. Déjenme ver si se los puedo compartir. Ujú. Pero no me gusta esa edición, esperen. Déjenme ver si está mejor esta presentación. Sí, ahorita se lo voy a colocar de una vez en Google. Espérenme.
Ajá. Entonces, es el Código de Migración 44 de 2016 que vino a reformar la ley de migración que teníamos anteriormente. Este es importante porque reconoce ciertas figuras jurídicas, el extranjero en tránsito, la residencia temporal, aquellas personas que pueden en un estatus migratorio, que les decía que fueron objeto de trata de personas, pedir el apoyo, el acceso a las dependencias del Estado. Ahorita sí vemos de una vez si ya lo tiene. Ligda, buenas noches. Disculpe, ¿cuándo va a actualizar las notas? Solo me falta una compañera porque ella no he logrado encontrar su examen. Por eso no lo he enviado. Gracias. Porque es licenciación. Tararán. Algo muy importante que ahorita que me dijo la compañerita. ¿Dónde lo mandé? Espere. Tararán. Es que hay sentencias, tenemos que tener un poco de cuidado porque hay sentencias provenientes del extranjero, de órganos jurisdiccionales, y están las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana, que esa es una sentencia de un órgano internacional que tiene eficacia jurídica y un cumplimiento distinto. La puse en Drive. Un personal. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo me faltaba una compañerita, los de los dos otros ya los. En el caso de usted, Carla, también usted le puso a la forma de escribir su nota, también me le puso guiones, entonces acuérdese que no me nosotros empezamos a ver y como son 315, entonces si no, por favor revisen y hablen, tal vez después esa compañera va a andar que no entiende dónde tiene ella, esa persona que no sé Pero no se pronuncia, ¿verdad, licenciada? Pues lo que pasa es que ya me ha pasado que después se pronuncia furiosa y lo peor es que ya después cuando ya cierro, hay un momento que ya no puedo modificar notas. Sí, es cierto, yo sé. Entonces, si se cierran las notas, después me mientan la madre. Mi mamá dice que ella es muy famosa, realmente, pero porque al final sí necesito ver. Y me pasó la otra vez con una compañera que estuve preguntando, que también mandó su examen en blanco y no hace mucho me empezó a preguntar. Entonces el problema es eso cuando no hacen las cosas en tiempo. Le digo una pregunta, ¿y cuándo es la última clase? Pues yo creo que todavía tenemos clase la otra semana porque yo no he visto calendario de exámenes. Yo creo que el calendario, yo vi uno, Lick, pero no estoy segura, creo que empiezan el 17, no estoy segura, Lick.
Entonces todavía tenemos, les voy a mandar la ley de migración porque ahora la bajé, solo que, y les quiero mandar trámites de residencia de estudiantes, que los tengo aquí, para que lo podamos ver. Entonces yo ahorita voy a revisar, le voy a dar mi tema de trabajo de doctorado y le reviso, ya los mando a imprimir. Por favor, revisen, porque no vaya a ser que el día del examen me vaya a decir la compañera, ustedes han visto que les mandé por eso cómo están las notas, y ella ni siquiera, solo tengo el correo de ella, pero ni siquiera está, no es el oficial, me imagino, o el que reportó. Entonces, de los otros compañeros sí ya los modifiqué, pero sí estaban mal los carnets. Entonces, pasen feliz noche, nos vemos el martes si Dios quiere. Buenas noches, Muchas gracias, Liz. Linda, Feliz buenas noche. noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Feliz licenciada. noche.